Ahora sí. Javier Martínez dice que aquí se puede usar factor común. Efectivamente, ¿cómo quedaría eso con factor común? Escríbelo en el chat. Yo por mientras lo voy a escribir acá. Vamos a aceptar a la gente que se va uniendo. Bien. Entonces, en este caso, el factor común, si ustedes se fijan en cada uno de los paréntesis, podemos extraer un factor común que es x. Aquí está el factor común del primer paréntesis, el factor común del segundo paréntesis, y estos dos se pueden juntar. Y queda x al cuadrado por 2x menos 9 por 2x más 9. Lo que podrían hacer ustedes también entonces es factorizar acá el x al cuadrado como factor común. Y quedaría x al cuadrado por 4x al cuadrado menos 81 y el resultado final sería el mismo. Bien, Isaac pregunta cómo comprobamos los ejercicios. Como les dije antes, tenía que ser multiplicando los factores. ¿Okay? Aquí quedan dos paréntesis, tienes que multiplicar los términos de esos dos paréntesis para ver que recuperamos efectivamente ese de ahí. Bien, un último ejemplo, un poco más complicado. Ese es ahí. Ese también tiene una factorización por diferencia de cuadrados. Vean si es que pueden encontrar cuál es y la dejan en el chat. Por mientras yo les voy a copiar algunos ejercicios para que los vayamos desarrollando. ¿Ok? Entonces voy a anotar acá. Letra grande, ejercicios. Use factorización para simplificar las siguientes expresiones. Ya, entonces vamos a ponerle. Muy bien, Javier, Fabiana y Felipe tienen la respuesta correcta. Eso ahí, cuando termine de copiar los ejercicios, se los voy a anotar. Entonces ahora vamos a anotar ejercicios. Bien, los ejercicios son, use factorización para simplificar las siguientes expresiones. O sea, ahora van a tener que aplicar lo que aprendieron ustedes en factorización. Aquí vamos a poner algunas expresiones fraccionarias que se pueden simplificar usando factorización. ¿Ok? Entonces, y la última va a ser paciencia, Fabiana, paciencia. Bien. Entonces, los ejercicios que me gustaría que hicieran es que aplicaran factorización, usaran factorización para simplificar las siguientes expresiones. ¿Qué va a ocurrir? Factorizando
estas expresiones va a haber algunos factores que se pueden eliminar. Bien, vean qué tipo de factorización pueden usar en cada uno de estos términos, y además de eso, en cada una de las partes de los términos. En el numerador y en el denominador puede que necesiten técnicas distintas de factorización, y luego vean si es que pueden simplificar las expresiones de alguna manera, eliminando. ¿Ok? O simplificando. Por mientras que ustedes hacen eso, voy a copiar la respuesta de acá. Left, right. Esto va a ser 1 tiene x. Por x más 2. Y listo, ahí entonces tenemos la respuesta de la factorización de acá arriba. Entonces acá, ustedes vean, tenemos esta fracción. ¿Podemos factorizar por algo arriba? No sé, parece que no. Pero por aquí abajo sí es que tenemos alguna factorización. Veamos, aquí tenemos algunas preguntas. Felipe Fuente dice, pero por ejemplo, pero el x, ejemplo, en el más 6 no se puede restar con el menos 6. No. En este caso no, no se puede. Tiene que ser más 6 y más 6. No, en ese caso tampoco. En todos estos casos lo que tienen que hacer es encontrar la factorización del numerador, si es que existe, y del denominador, para eliminar alguno de los términos. ¿Ok? Javier Martínez dice, las 2 sería 2x más 4. No. Vayan a por lo privado. Bueno, de todas maneras se va a ver, creo. Porque estoy compartiendo la pantalla. Pero alégrate, está bien. Se les doy un par de minutos más. Al menos identifiquen qué factorización creen ustedes que podrían usar. Yo creo que es la primera parte. ¿Bien? Simón Muñoz tiene una pregunta. Sí, dime. El profe, entonces, eso que está en fracción, lo que tenemos que hacer es como partirlo. Es que, ¿cómo podríamos hacerlo si tenemos dos factores distintos en cada lado? La gracia de estos ejercicios es que los factores no van a ser distintos. Están hechos de tal manera que tengan factores en común el numerador y el denominador. Por eso lo vas a poder simplificar. Por eso la primera parte es factorizar. Bueno, lo primero que ustedes pueden hacer es identificar de qué manera pueden factorizar. Sí, Isaac. Profesor, yo te le quería preguntar con respecto al primer ejercicio, ¿cómo factorizo, encuentro la factorización de x más 1 partido en x al cuadrado menos 1? Tienes que ver del numerador y del denominador si es que lo puedes factorizar de alguna manera. ¿Puedes factorizar el de arriba de alguna manera con alguna de las técnicas que vimos hoy? Creo que, no sé si puedo factorizar como factor común o... No sé si tal vez sea como factor común. No hay factor común en el de arriba. No lo puedes factorizar de ninguna manera. No. Y con respecto al denominador, El tendría que ser denominador como... sí. Ah, ya. El denominador sí lo puedes factorizar, pero no por factor común, sino que por diferencia de cuadrados. Bien, ups. Perdón. Simón, otra pregunta. Estaba pensando, y si tengo que factorizar el denominador es el primero, número como
cualquier forma que yo lo separe, el 1 si lo multiplico de vuelta debería ser x, po. ¿A qué te refieres con el 1 lo multiplico de vuelta? O sea que si lo separo y después lo multiplico para comprobar, aún si está ese x, por ejemplo, digamos que lo separo en denominador x con con el otro denominador de la otro lado, que sea x menos 1. Pero cuando lo multiplique, ese 1 se va a transformar como en un x. Un x No al entiendo a qué te cuadrado. refieres con el denominador del otro lado. Los denominadores no se pueden Es separar, no puedes que me separar eso en dos confundo, fracciones. me confunde separar en dos fracciones porque cuando tengo que multiplicar de nuevo, bueno, cuando tengo que Pero porque comprobar es que después no se como que se puede hace muy no se complicado. puede separar en dos fracciones. La idea acá es usar las técnicas que vimos antes, en el numerador y en el denominador, de las distintas fracciones que se ven acá para que puedas eliminar términos en común. Mira, voy a mostrar el ejemplo con la primera, ¿ok? Que harta gente me lo ha preguntado y harta gente que ya lo tiene bien. Así que lo vamos a ver. Perdón. Entonces, en la primera tenemos 1 menos x, perdón, x más 1, partido en x al cuadrado menos 1. Estaba adelantando un poco. Lo que vamos a hacer en este caso es aplicar factorización en el denominador, porque no se puede hacer en el numerador. Fabián, así me lo mandaste privado, pero como yo veo todos los mensajes acá, entonces va a parecer que me lo mandaste en general. Aquí José Late también lo respondió y lo respondió de manera correcta. Entonces, las técnicas que vimos fueron factor común. No se puede hacer factor común porque hay solamente un término con x. No podemos usar cuadrado perfecto ni trinomio con factor común porque no son tres términos, son solamente dos. Y finalmente, no podemos hacer diferencia de cuadrados porque no hay una resta y tampoco hay números cuadrados. Así que el numerador lo dejamos como está. Mientras que en el denominador podemos hacer suma por diferencia. Y quedaría x menos 1 por x más 1, porque los números que se están elevando al cuadrado son x y 1. Y fíjense que aquí tenemos x más 1 en el numerador y en el denominador. Y ahora sí podemos simplificarlos, porque tenemos el mismo término que está en el numerador y uno que está en el denominador. Y así entonces se eliminan, y el resultado es entonces 1 dividido en x más 1. Así que esa es la respuesta del ejercicio número 1, que ya varias personas me lo habían mandado y estaban en lo correcto. Así que muy bien si lo hicieron. Si es que no lo hicieron, no se preocupen, aquí estamos viendo cómo hacerlo. De la misma manera entonces se resuelven los dos siguientes. No exactamente igual, porque las factorizaciones no son las mismas. ¿Ok? Veamos entonces, en el número 2 tenemos en el numerador una expresión que son tres términos y que al parecer lo que podemos hacer es factorizarlos con un cuadrado de binomio. ¿Por qué cuadrado de binomio? Porque tenemos x al cuadrado, un número al cuadrado, y 4, un número al cuadrado. Falta por confirmar si es que el número del medio es el doble de la multiplicación de los dos. Y efectivamente, porque este es x al cuadrado, este es 2 al cuadrado, tenemos que multiplicar 2 por x por 2. Y el resultado es 4x. Así que en el caso de arriba, la factorización es x más 2 al cuadrado. Mientras que abajo tenemos solamente dos términos que nos están restando, solamente uno es un cuadrado, así que podemos hacer factor común, que va a ser x por x más 2. Veamos cómo se ve eso. Y lo que ocurre es que ahora tenemos nuevamente un factor en común, que es el x más 2. Este x más 2 se va a eliminar con uno de los dos x más 2 que hay en el numerador. Como está el cuadrado, podemos simplificarlo con uno de esos. Y el resultado va a ser entonces una fracción que es x más 2 dividido en x. Muy bien, vamos avanzando. Finalmente, vamos a ver la tercera expresión, que me gustaría que darles un minuto para ver si es que pueden intentarla ustedes, ahora que ya saben un poco mejor cómo afrontar estos problemas. Yo lo voy a anotar aquí en mi código secreto y después voy a traspasarla a una fracción más bonita. Entonces, esto va a ser fracción de x
Ah, muy bien, Fabiana. La primera queda con x menos 1. Perdón. Isaac pregunta, ¿qué tipo de factorización usamos en el segundo ejercicio? En el numerador usamos cuadrado perfecto y en el denominador usamos factor común. Me había equivocado acá, este tiene que ser x menos 1. Y muy bien, ya varias personas me han mandado la respuesta correcta de la última. La voy a terminar de anotar. Isaac tiene una pregunta, ¿sí? Sí, profesor. Y con respecto al tercer ejercicio, ¿qué tipo de factorización usamos? ¿También usamos cuadrado perfecto o no? No, porque si te fijas, el 6 no es un cuadrado perfecto, entonces no lo podemos usar. Así que tenemos que usar el trinómio factor común. Y en este caso, ¿sí? ¿Tenemos que usarlo en los dos, en el numerador y el denominador? Sí. Eso es lo que iba a explicar. Entonces, en este caso, usamos trinomio cuadrado perfecto en el numerador y en el denominador. X al cuadrado menos 5x más 6. Vemos que no podemos aplicar cuadrado perfecto, lo que sí podemos hacer es sumarle 6 y... Perdón, lo que podemos hacer es factorizar por factor común porque estamos sumando 6, no sumando 9. Y buscamos los dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5, pero tienen que ir ambos negativos, así que tenemos x menos 3 por x menos 2. Y en el segundo tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 6 y la diferencia sea 1, y entonces nos queda x menos 3 por x más 2. Y aquí tenemos un factor en común en el numerador y en el denominador, x menos 3, lo eliminamos, y el resultado es entonces x menos 2 dividido en x más 2. Como veo que ya varias personas me lo han mandado. Nicolás Venegas dice, en el primer ejercicio no entendí qué pasó después de hacer suma por diferencia abajo. Lo que pasó acá fue que tengo un factor x más 1 arriba y un factor x menos 1, x más 1 abajo. Y se simplifican. Tal como cuando simplificas por 2 una fracción, lo que estamos haciendo aquí es simplificar una fracción ahora por una cantidad que no son números, sino que es una cantidad algebraica. El 1 queda ¿por qué? ¿Por cuánto está multiplicado el x más 1? Por 1. Así que eso sobrevive en el numerador. Como si tuvieras 2 por x por 2. Se simplifican los 2 y arriba queda 1. No puede quedar nunca un numerador o un denominador vacío cuando estén simplificando. Así que si es que no queda algo en el numerador o en el denominador, lo que tienen que hacer es poner un 1. Bien. Excelente. ¿Dudas con respecto a el desarrollo de esto? Ya. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Bien, vamos a anotar la pregunta aquí abajito. ¿Qué pasaría si definiéramos una función, como por ejemplo f de x igual a la primera función, a la primera división, ¿ok? X más 1 partido en x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Pongámonos en ese caso un momento. Eso de ahí. Bien, vamos a definir esa función y la evaluamos en x igual menos 1. Pregunta para ustedes entonces. Tenemos esta función, x más 1 partido en x al cuadrado menos 1. Fíjense que estuvimos hace poco resolviendo un problema muy parecido. Y la evaluamos en x igual a menos 1. ¿Es posible hacer eso? Veamos. Voy a saltarme una línea aquí para que quede, o sea, una hoja para que quede más cómodo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si definimos una función f de x igual a x más 1 partido en x al cuadrado menos 1 y la evaluamos en x igual a menos 1? Veamos.
Lo que vamos a hacer entonces es decir f de x igual a menos 1 es igual a menos 1 más 1 dividido en menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, veamos, lo que hicimos fue tomar esta función y evaluamos en x igual a menos 1. Reemplazamos el menos 1 arriba y el menos 1 abajo. Fíjense qué es lo que ocurre. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Perdón, esto es un menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es igual a 0. O sea, tendríamos que esto es igual a 0 dividido en 0, en ese valor. Pero podemos hacerlo con 1 partido en x menos 1, ¿o no? Ah, ahí viene la pregunta. Excelente. Vamos a ver por qué es que podemos hacer eso. Y ahí está en la esencia de calcular límites con métodos algebraicos. Bien, Fabiana dice que un medio, pero podemos hacerlo con la otra forma, ¿o no? Y yo les voy a explicar por qué no se puede hacer siempre así. Bien, al hacer esta simplificación, dividir por x más 1, simplificar por x más 1, lo que estamos asumiendo es que ese factor que nos estamos llevando no es, o es distinto de 0. Porque esta división la podemos hacer siempre y cuando el número por el que estemos simplificando no sea 0. Podemos amplificar o simplificar siempre una fracción por cualquier número o por cualquier expresión algebraica, siempre y cuando no sea 0. Así que esta igualdad es válida siempre y cuando el x sea distinto de menos 1. Así que no podemos llegar y hacer esa división. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa gráficamente. Al estar eliminando este factor, ustedes están, entre comillas, quitándole un poco de información a la expresión matemática original. Ustedes le están quitando la información de que esto es válido, pero no es válido para x igual a menos 1, porque, nuevamente, no podemos factorizar por 0. Esta factorización y esta simplificación que hacemos es válida siempre y cuando el factor por el que estemos eliminando no sea 0. Y eso significa que x más 1 no sea 0 y que por lo tanto x no sea menos 1. Entonces, nuestra expresión es x más 1 partido en x al cuadrado menos 1, que es esta expresión de acá. Y es a todas luces igual a la expresión 1 partido en x más 1. Si ustedes se fijan, perdón, x menos 1. Si ustedes se fijan, las dos curvas son idénticas. Excepto en este punto maldito de acá. Si que se fijan, la curva roja tiene este punto acá, punto en blanco, que voy a intentar agarrarlo. La curva azul no tiene ningún problema, tiene un valor en menos 1, perdón, que está bien determinado. La resolución de esto me juega un poco en contra. Mientras que, si ustedes se fijan, ahí está. La curva roja tiene un valor que es menos 1, indefinido. Sin embargo, la curva azul tiene el valor bien definido en 1. A ver si quiero chunto. Creo que no tengo el pulso. Ahí está. Vale menos 0,5. ¿Qué pasa? Esta igualdad entre las dos, la curva azul y la curva roja, es válida excepto cuando x es igual a menos 1. Y es ahí, de hecho, la esencia para calcular los límites algebraicamente, como yo les había comentado. Lo que va a pasar es que podemos manipular una expresión para llegar a otra virtualmente idéntica, pero que no se va a comportar de la misma manera en los puntos críticos o los puntos claves de la función original, que en este caso son el x igual a menos 1 igual a 1.
Lo que podemos hacer es evitar, entre comillas, que ocurra una catástrofe al simplificar esto y poder evaluar una expresión que va a ser prácticamente igual a la anterior. Por lo mismo es que estas dos curvas son iguales, excepto en ese punto que está ahí, en el punto x igual a menos 1. Así que, todas estas veces que ustedes simplificaron, estaban asumiendo que algo podía hacerse, pero sin tener en cuenta que es válido eso que ustedes querían hacer, siempre y cuando el valor por el que ustedes estuvieran simplificando no fuera igual a 0. Entonces hay que agregar una palabra de precaución acá, que esta expresión, por ejemplo, es válida para x distinto de menos 1, en el primer caso, por ejemplo. ¿Cuál sería la distinción que habría que hacer en el segundo caso? Tenemos que decir para x distinto a menos 2, en este caso. Porque lo que hicimos fue simplificar o factorizar por x más 2, y por lo tanto estábamos asumiendo que ese factor que eliminamos era distinto de 0. Y lo mismo acá. En la última, esa factorización es válida para x distinto de 3. Y de hecho podemos graficarla, podemos ver que estas expresiones son virtualmente iguales, excepto por los problemas en este punto en particular. Vamos a ver la siguiente. Déjenme guardar esto en una carpeta. Y yo, esta gráfica de Desmos, yo después se los voy a compartir. La segunda es x al cuadrado más 4x más 4, y después tenemos x al cuadrado más 2x. Fabiana dice, profe, para la primera con más 1 igual se puede, no quedaría 0 también, estaría dividiendo por 0, pero el numerador te queda 2. Esto es 2 partido en 0 y eso es irreconciliable. El 0 partido por 0 se puede manejar, pero cualquier número distinto que es de 0 dividido por 0 no. Así que ese es el punto donde la gráfica se parte en 2. Ese límite no existe, el otro sí. Entonces, tenemos esa en nuestra expresión original y la expresión simplificada era... ¿está bien eso? No, no era más x, era más 4. Ahí sí. Dividido por x al cuadrado más 2, y la expresión factorizada era x más 2 dividido en x, que si ustedes se fijan, son prácticamente lo mismo, excepto en el punto de x igual a menos 2. Nuestra curva azul no tiene ningún problema en ser evaluada en menos 2, y el resultado es 0. Sin embargo, nuestra curva verde, la curva original, para menos 2... Perdón, que marqué un punto ahí, ahora sí. Esto me agrega un punto, me agrega la intersección con el eje coordenado. No creo que pueda eliminarlo. A ver si están los ajustes. No, no se puede ver, pero de todas maneras ustedes pueden probarlo. Si es que esto lo definen como una función y intentan hacer f de menos 2, le va a salir indefinida. ¿Bien? Ya, Isaac, ya lo revisamos varias veces. Pasaba porque el x más 2 se simplifica arriba y abajo. Y finalmente, tenemos la tercera. Esto lo vamos a poner acá. Y acá. Y la tercera expresión era una división nuevamente, x al cuadrado más 5x más 6 dividido en x al cuadrado, x al cuadrado menos x menos 6. ¿Eso era? Sí, efectivamente, eso era.
Entonces, la versión simplificada de esto era x menos 2. Tengo que hacerlo en otro. Ahí sí. X menos 2 dividido en x más 2. Al revés, x menos 5x. Ahí sí. Casi, casi. Estaba preguntándome ya por qué estaba tan diferente. Entonces, en este caso, son iguales las curvas nuevamente, excepto en el punto que simplificamos, que era el x igual a 3. Y si nos vamos nuevamente acá, en 3, esta función está indefinida. Sin embargo, nuestra función análoga que encontramos es completamente posible de evaluar en x igual a 3 y les va a dar un quinto, o 0,2. Un poco, ahí está, 0,2. Bien, entonces, ahí tenemos una tercera forma de encontrar límites por métodos algebraicos, que es lo que vamos a escribir ahora. ¿Okay? Sin embargo, si factorizamos y simplificamos la expresión algebraica de la función, podemos encontrar una expresión análoga que se comporta de manera idéntica, excepto en los puntos donde la expresión original se indefinía. Esto nos permite finalmente calcular límites algebraicamente. Que eso es lo que vamos a estudiar en la clase del día lunes. Quienes quieran adelantar un poco de esta materia, les voy a dar algunos ejercicios acá. Ejercicios, calcule los siguientes límites. Y el día lunes les voy a explicar cómo es que lo hicimos. Por mientras, si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat sin ningún problema. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 1 de nuestra expresión. Teníamos x más 1 tiene x al cuadrado menos 1. Se me olvidó poner el entorno matemático. Ahora sí. Vamos a usar las tres expresiones que teníamos para desarrollar algunos ejercicios. Yo se los voy a dejar copiados acá. Si es que ustedes quieren después tomar una foto, un pantallazo, lo que prefieran, lo hacen. Y bueno, como les dije, también queda grabado el video de esto. Así que lo pueden hacer cuando quieran. Entonces el segundo ítem va a ser el límite cuando x tiende a menos 2 de nuestra fraccioncilla, y el tercero va a ser el límite cuando x tiende a 3 de esta expresión de acá. ¿Estoy copiando la expresión correcta? Sí. Ahí quedan entonces los tres ejercicios que me gustaría que desarrollaran. No necesito una página nueva, perdón. Eso me faltó. Se ve medio rarito el límite, ahora lo voy a corregir. Los ejercicios entonces que tienen que realizar es calcular esos límites algebraicamente. Si es que después los quieren corroborar gráfica o tabularmente, adelante. Por favor háganlo. Usen las herramientas que yo les he compartido, la página de Desmos, entre otras, para que vean que efectivamente sus cálculos estaban en lo correcto. Y para eso entonces, como les dije, tienen que usar la factorización, encontrar una expresión análoga y después, una vez que puedan evaluarlo. Bien. Jóvenes, preguntas entonces en el chat o levanten la mano y activen el audio para ir cerrando la clase ya. Si que no tienen más preguntas. Aquí hay una, sí. Sí, Isaac. Sí, profesor, con respecto a al segundo ejercicio, creo que tenemos que usar común también.
Factor común en el denominador, sí. Y en el numerador, ¿qué tengamos que usar? Cuadrado perfecto. ¿Cuadrado perfecto tenemos que usar? Sí, cuadrado perfecto. ¿Es lo mismo que cuadrado de binomio? Es lo mismo, sí. Le voy a poner el otro nombre también. Cuadrado de binomio, también llamado cuadrado perfecto. Eso, muy bien. Ya, Tamara dice, puede haber más de un límite, ¿cierto? No, los valores de los límites son únicos y no, si no son únicos no existen. Lo que sí podemos hacer es calcular límites en distintos puntos. Simón Muñoz. Profe, entonces los límites al final lo que lo estamos calculando es como nos dijo antes que cualquier cosa que te resulte que uno divida en cero. No entendí tu pregunta. Entonces lo que nos estaba mostrando antes, así se calculan como todos los límites. No, no todos. Hay algunos que no se pueden calcular por estas técnicas. Pero una buena parte sí. Sí, al menos de los que nos vamos a ocupar ahora sí. Gracias. Ya, bien jóvenes. Eso entonces, vayan a disfrutar su tarde. Recuerden despedirse en el chat para que les tomen en cuenta el robot que toma la asistencia. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Disfruten su tardecita. Aprovechen de descansar.